1:24, es uno de los periodistas económicos más reputados de nuestro país, ha dirigido medios como La Voz de Galicia o la revista económica Capital. Actualmente podemos leerle con frecuencia como columnista del País, por ejemplo. Viene a León y lo hace porque esta tarde va a estar presentando su nuevo libro, Cómo salir de esta, así se llama, publicado por Actualia Editorial. Lo va a estar haciendo en el Club de Prensa de Diario de León a partir de las 7:30 de la tarde. Se trata de José Luis Gómez. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, muy bien, encantado. Gracias por atender la llamada de nuestro programa y de la cadena SER en León. Bueno, pues el título del libro es Cómo salimos de esta, pero antes diseccionemos el subtítulo que lo acompaña. Son dos frases. La primera dice, España toca fondo. Y pregunto yo, José Luis, ¿ha llegado al final del fondo? Cuando parece, por ejemplo, que las cifras del paro son insuperables, llega un nuevo mes y vuelve a haber un récord. ¿Hemos tocado fondo? Bueno, yo intento utilizar la expresión toca fondo en el sentido de está tocando fondo, ¿no? Ajá. Está tocando fondo en el sentido de que difícilmente las cosas pueden ya estar peor, y en el sentido de que incluso con datos tan negativos como el del paro que conocíamos ayer, del paro registrado, sí vemos que en la letra menuda, aunque el dato aparente pues es un dato muy negativo y es un dato igualmente no menos alarmante que conocidos, pero lo que sí vemos es que el ritmo de destrucción de empleo se frena, por ejemplo, por primera vez en 20 meses. Esto no quiere decir mucho, no quiere decir que se vaya a arreglar el problema del paro ni que estemos saliendo de la crisis, pero sí quiere decir que estamos tocando fondo, ¿no? Y por otro lado estamos viendo como el proceso de devaluación interna en el que estamos instalados, como consecuencia pues en gran medida de la reforma laboral, del abaratamiento de los salarios, pues está, digamos que contribuyendo a que exportemos más, aunque también hay la letra menuda aquí al revés, porque digamos que detrás de la mejora de la balanza comercial tenemos que tener en cuenta que no solo mejora porque exportemos más, sino también mejora porque importamos menos como consecuencia de la caída del mercado interno. Claro. Por tanto, no hay datos todavía relevantes como para mostrarnos optimistas. Lo que hay es empieza a haber datos que nos permiten ver que estamos tocando fondo en un año que va a ser durísimo y muy difícil. Es decir, que estamos pensando, en el mejor de los casos, en el año 2014, a partir del 2014, ¿no? Bueno, casi, entonces podemos dar por medio contestada, ¿no?, la segunda frase del subtítulo, que en este caso sí es una pregunta y no una aseveración. Se pregunta a usted en el libro, ¿llega la reactivación? ¿Usted entonces cree que estamos en el principio de ello? La verdad es que son pocos quizá, ¿no?, los que lo piensan. Algunos analistas económicos, claro está, el gobierno, se lo hemos escuchado también, pero poca gente más quizá. Sí, poca gente lo explicita, ¿no? Vamos a ver, la respuesta a una pregunta como esa, que es muy pertinente porque es la pregunta clave, ¿no? Sí. Lo que nos inquieta a todos, yo creo que siempre va a estar sujeta no ya a las decisiones que tomemos en España, que tome el gobierno, que tomen los empresarios, que tomen los bancos, sino también a las decisiones que se tomen en Europa. Por lo tanto, cuando se responda a esta pregunta, yo creo que hay que tener en cuenta, primero tenemos que saber qué va a hacer Europa. A día de hoy, lo que sabemos no es bueno. Por tanto, esa pregunta de ¿llega la reactivación? Tendríamos que ser muy cautelosos a la hora de establecerla. Ahora bien, Europa también va a tener un punto, digamos, de inflexión, ¿no? Y en Europa tenemos que estar viendo no solo lo que pasa en España, aunque a nosotros nos preocupa más, sino también lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia, lo que pasó allá en Grecia y sigue pasando, lo que está pasando en Portugal. Es decir, va a haber un momento en el que Alemania, que es quien rige los destinos, porque es quien marca la política tanto en la Unión Europea como marca la estrategia de fondo del Banco Central Europeo, va a tener que modificar su posición. Yo no creo que lo vaya a hacer antes de las elecciones que va a tener Merkel en septiembre. Por tanto, este año va a ser durísimo sí o sí. Pero a partir de ese momento, Europa yo creo que va a tener que aflojar un poco la mano. Europa, quiero decir, Alemania, pero no ya por bajo presión española, que España es importante, pero no es lo suficientemente
relevante como para forzar cambios de rumbo en la Unión Europea. Pero España, Italia, Francia, Portugal, Grecia, Irlanda, bueno, ya son palabras mayores. Y yo creo que esa presión la vamos a ir viendo de manera creciente en el ambiente. Por tanto, si en definitiva desde Europa se ayuda a España en el sentido de que pueda bajar los tipos de interés, pueda bajar la prima de riesgo, pueda abaratar, digamos, que su financiación y refinanciación, empezaremos a liberar recursos que ahora destinamos, que se nos van por las alcantarillas de los intereses, y podremos empezar a inyectar dinero de ese que estamos perdiendo, digamos, que en inversiones productivas. Y ese será el momento en el que quepa hablar de salir de la crisis, quepa hablar de crear empleo. Pero para eso tienen que darse factores que no solo dependen de los españoles. Uh-huh. Pero, ¿y usted qué cree? ¿Había otra manera, hay otra manera de hacer las cosas? ¿Era posible o había que hacer lo que ahora mismo se está haciendo? ¿O había otra alternativa? Bueno, y de hecho puede verse dentro de un año, como nos dice quizá, una vez se puedan quedar al margen los intereses electorales, por ejemplo, de Alemania. Hay otras maneras, claro, es decir, hay más duras y más drásticas de arreglar esto. Otra manera sería salirnos del euro, eso sería una manera, ¿no? Empezaríamos a crecer, haríamos un proceso de devaluación bestial, al estilo Chávez, digamos, o al estilo de los que se hicieron con Solchaga aquí en los años 80, haríamos una devaluación de un 30, un 40 o hasta un 50%, y el país empezaría a recuperar. Pero sería traumático para el conjunto del país y quedaría hipotecada durante muchísimos años. Por tanto, es una salida, pero es una mala salida. Hay también la salida de pedir el rescate. Pero ya sabemos que si pedimos el rescate, pues va a haber despidos en la administración pública, pero de un calado extraordinario. Sabemos que va a haber recortes en las prestaciones por desempleo y sabemos también que van a tocar las pensiones. Por tanto, esto de pedir el rescate tampoco parece que sea una buena medida, aunque tiene sus ventajas. De hecho, hay empresarios importantes en España que son partidarios del rescate. ¿Por qué? Porque al menos fijaría, digamos, que cuál es el horizonte y cuál es el nivel de la financiación y refinanciación de las empresas. Por tanto, también tiene ventajas esa salida. Y después está la tercera salida, que es en la que estamos, que es la posibilista, a veces la salida etérea, la salida que Mariano Rajoy nunca acaba de concretar, que bueno, que nos lleva a una posición de estar ahí un poco al trantrán y a la expectativa de ver qué hacen otros y sobre todo qué hace Alemania. Y esa es la gran clave. Ahora, la pregunta que también tenemos que empezar a hacernos en España es ¿qué vamos a hacer para rellenar el inmenso hueco que nos dejó el crecimiento de la construcción y el sector inmobiliario? Esta es una asignatura que sí tenemos que arreglar nosotros, porque una parte importante de nuestro PIB se ha evaporizado, es decir, no existe, y ha echado al desempleo a millones de personas. Eso sí lo tenemos que arreglar nosotros. Por tanto, son dos grandes cosas, ¿no? Dos grandes vectores. Uno, arreglar los temas de financiarnos y refinanciarnos, tanto para el sector público como para las empresas, y en segundo lugar, ¿qué hacemos para poder invertir? ¿Qué hacemos para poder volver a crear riqueza y empleo? Eso ya me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué patas o en qué bastones tenemos que apoyarnos para levantarnos? ¿Tiene especial confianza en algún sector en particular? Bueno, es difícil. El único sector que funciona bien en España, razonablemente bien, digamos que de los grandes pilares de la economía española, sigue siendo el turismo, ¿no? Este es un país que, por fortuna, tiene sol, no tanto aquí, digamos que en el noroeste, pero gran parte de España tiene mucho sol, tiene mucho atractivo. España es un país muy atractivo en el mundo, es una potencia turística impresionante, y eso es de las cosas que nos siguen salvando. Esto y las pensiones, ¿no? Que se han tocado, pero bueno, no se han tocado mucho. Y eso es lo que explica, junto con la economía sumergida, que es muy importante, tenemos un 25% de economía sumergida en España, esto es una barbaridad, pero bueno, esto sirve también de colchón, es decir, que tiene muchísimos inconvenientes, porque esto penaliza muchísimo los ingresos públicos, pero también tiene alguna ventaja porque permite que sigamos conviviendo, ¿no? Que eso también es muy importante. Ahora, no hay un sector emergente que sea alternativo al de la construcción. Y este sí que es un problema gravísimo que tiene España. Y esto no se va a arreglar en un año ni en dos. Esto requiere mucho tiempo porque requiere cambiar, digamos, que la estructura del sistema educativo, requiere reciclar a millones de trabajadores. Esto va a ser un trabajo que nos va a llevar muchos años. Por eso
Yo en el libro constato, llevamos 5 años de crisis, probablemente va a haber 5 años más, 5 más 5 son 10, y 10 años en la vida de cualquier persona es muchísimo tiempo, y no digamos de una persona joven que no haya trabajado nunca, porque puede tener la sensación de que, está pasando por aquí sin enterarse de qué pasa, ¿no? Este es yo creo que es el gran drama que tiene España. Ahora, este gran drama no se va a resolver si no arreglamos el otro tema, porque el tema financiero nos tiene maniatados. Ese es el problema. Uh-huh. Hace tiempo, al inicio de la crisis, se habló de la conveniencia, ¿no? De aprovechar toda esta situación para quizás redefinir las reglas del juego. Se habló, por ejemplo, en palabras o expresiones grandilocuentes como aquello de la refundación del capitalismo. Y sin embargo parece que pocas cosas de esas han terminado ocurriendo, ¿no? Más que terminar con la depredación, pues han quedado por el camino, ¿no? Se ha pagado un peaje muy, muy grande, muchos derechos laborales, sociales, que ahora mismo han perdido, ¿no? Sobre todo los más débiles. ¿Hemos perdido esa ocasión de replantearnos el sistema tal y como estaba concebido? Sí, yo creo que hemos perdido la ocasión, y a veces hasta pienso que hemos perdido la esperanza, ¿no? La esperanza de grandes cambios, quiero decir, ¿no? O sea, ¿cree que poco o muy poco hemos aprendido de todo esto? Bueno, hemos aprendido en algunos países más que en otros. Es decir, en España yo creo que no hemos aprendido mucho. En España, el capitalismo español ha fallado por muchas razones, y obviamente eso nos llevaría a una intervención muy larga, sí, ¿no? Pero básicamente el capitalismo español falla porque fallan los reguladores, fallan los controles del Estado, ¿no? Falla el gobierno anterior, está fallando ese gobierno también, pero fallan sobre todo los reguladores, falla el Banco de España, falla la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, falla gente que debería ser independiente de los poderes del Estado y que debería tomar decisiones a tiempo y que debería no solo alertar, sino debería implicarse en la toma de decisiones. En España durante muchos años no se han tomado decisiones ante situaciones que más o menos, bueno, no digo todos, pero muchos conocíamos, muchos estábamos hablando de esto. Es decir, hay cosas que son novedosas, pero otras no lo son tanto. Y sobre todo no lo son tanto para quienes tienen muy buena información. Por tanto, el capitalismo español ha fallado por eso, pero también ha fallado por más razones. Ha fallado porque tenía un modelo que no era realmente un modelo de producción, ¿no? Tenía una economía puramente especulativa que lógicamente se nos ha derrumbado. En algún momento se tenía que derrumbar. Ahora, en algún momento se tenía que ver que esto iba a pasar y corregirlo, digamos, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y esto no se ha arreglado y tampoco ha habido grandes cambios. Es decir, lo que hemos hecho hasta ahora, aparte de apretarnos el cinturón y aplicar políticas duras de austeridad, pero ni siquiera hemos hecho un gran pacto político, social y económico, al estilo de los pactos de la Moncloa, para que hubiese compromisos, digamos que de todos, ¿no? Para que todos hagamos las cosas creyendo que las hacemos por algo. Esto es una falta de pedagogía política, en definitiva también de déficit democrático que tenemos en España, que no ayuda, porque a veces no sabemos para qué hacemos las cosas, no se nos explican las cosas. Y creo que estas cosas hay que cambiarlas en España. No basta con mirar para otro lado, no basta no tomar decisiones, ¿no? Un día dijo Mariano Rajoy, no tomar decisiones es tomar decisiones. Bueno, pero no basta con eso. Eso está bien para aplicárselo, digamos que a los movimientos especulativos internos de un partido, o al fútbol, o cosas de estas, ¿no? Pero no a las cosas de comer. Bueno, invitamos a aquel que lo desea que profundice y se sumerja en las páginas de este libro, de cómo salir de esta, o incluso también, cómo no, a poder disfrutar de la intervención de su autor, que va a estar hoy a las 7:30 de la tarde en el Club de Prensa de Diario de León. José Luis Gómez, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer estar en la cadena SER. 1:38.